Hola a todos, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. Muchas gracias por ver este video, una nueva entrega de Pablo Borsoy, con videos de matemática y de física. Antes que nada les queríamos dar gracias por el apoyo que estamos recibiendo al canal, estamos creciendo mucho y eso nos permite hacer más videos y llegar a más gente. Por eso les pedimos que se suscriban a nuestro canal y que le den like a los videos si ustedes creen que realmente les ayuda a todo lo que es la preparación de materias y demás. Abajo van a tener nuestros datos de contacto si quieren. Estamos organizando clases grupales e individuales a distancia y presenciales. Así que si quieren más detalles tienen nuestro contacto a continuación. Vamos a empezar con el video de hoy. Los primeros ejercicios de análisis 2. Acá la idea es tratar de resolver esta desigualdad. Acá nosotros tenemos un módulo, ¿sí? Con lo cual, ¿cómo podemos abrir el módulo en este caso? Piensen lo siguiente. Cuando nosotros tenemos módulo de un número menor a algo, ¿sí? Menor a una expresión, eso quiere decir que estamos hablando de un número en la recta, ¿sí? Que está comprendido, cuya distancia al 0 es menor que lo que marca acá. Entonces, por ejemplo, de la teoría lo que nosotros sabemos es que un número x cuyo módulo sea menor a otro número a, en la recta real, ¿sí? Vamos a tener el 0, tenemos el número a en positivo y menos a en negativo. Con lo cual nosotros necesariamente vamos a estar comprendidos en este intervalo, ¿sí? O sea, tenemos que meternos, no podemos irnos por fuera de una distancia mayor, ¿sí? Tanto por izquierda como por derecha, a la que marca la desigualdad. Entonces, para abrir en este caso a este módulo vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Esto de apertura es una intersección. Fíjense que se tienen que cumplir las dos condiciones a la vez, es decir, que x sea mayor a menos a y que x sea menor a. Entonces en este caso se puede pensar como x mayor a menos a y x menor a, o otra forma también un poco más elegante de mostrarlo es el mismo número, ¿sí? Comprendido entre a positivo y luego entre a negativo. Ambos son válidos. Entonces, en este caso, por ejemplo, supongamos que aplicamos ese mismo principio acá, supongamos que lo realizamos de esta forma, esto nos quedaría x más 3, ¿sí? Sacándole el módulo, en este caso vamos a tener menor a 1 positivo y luego mayor a menos 1 negativo. Entonces, en este caso, esto se resuelve como una igualdad común normal, ¿sí? O como una desigualdad normal, es decir, pasamos términos a ambos lados y aplicamos operaciones a ambos lados de la desigualdad, siempre respetando el efecto. Es decir, supongamos que si hacemos sumas, hay que hacerlas de todos los lados. Si hacemos restas, lo mismo. Multiplicación, tener cuidado con multiplicar por un número negativo y después el resto es igual. Entonces, por ejemplo, acá restamos 3 en todos los lados. Si esto lo hacemos de manera tal de, si fíjense acá no hay mayores cambios, entonces esto lo que va a quedar en este caso es menos 4 menor a x, menos 3 se va, y acá esto lo que nos va a quedar es un menos 2. Con lo cual, en la recta, ¿sí? Real, lo que vamos a tener son estos dos números, ¿sí? Orientados acá, y este es el intervalo. Y la nomenclatura de intervalo dice x perteneciente, ¿sí? De menos 4 sin incluir a menos 2 sin incluir, ¿sí? Y acá, por las dudas, aclaramos x pertenecientes a los reales, ¿sí? Para decir que en ese conjunto solamente tomamos todos los números particulares. En el siguiente caso, donde nosotros en este caso tenemos la desigualdad doble, en el sentido de que tenemos dos módulos para comparar. Acá el tema se vuelve un poco más complejo porque no podemos usar la definición directamente, sino que tenemos que dar un par de vueltas teóricas adicionales, ¿no? Por empezar, piénsenlo de la siguiente manera. Los módulos admiten tanto los números positivos como negativos. Entonces, tenemos a priori tenemos dos escenarios para el primer término, 3x menos 1, es decir, que sea positivo o negativo, y dos escenarios para el segundo, es decir, que x menos 1 sea positivo o negativo. Entonces, dado eso, ¿sí? La idea acá es abrir esos cuatro casos, ¿sí? La mezcla de los cuatro casos, positivo, 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 negativo, negativo, positivo y negativo, negativo, y ver qué es lo que pasa con las desigualdades de cada uno. Entonces, vamos a abrirlo. Si los dos son positivos, por ejemplo, esto nos va a quedar 3x menos 1 mayor a 0 y x menos 1 mayor o igual a 0. Y de vuelta también debe respetarse la desigualdad original, que quiere decir que en este caso vamos a tener 3x menos 1, en este caso tiene que ser menor o igual a x menos 1, ¿correcto? Bueno, de la misma forma vamos a plantear los otros tres casos, ¿sí? Que contemplan lo que vimos a continuación. Entonces, por ejemplo, ¿no? Vamos a tener 3x menos 1 mayor a 0, x menos 1 en este caso va a ser
menor a 0, ¿sí? Por las dudas. Y luego vamos a tener 3x menos 1 menor o igual ahora al negativo, menos x más 1. ¿Sí? O sea, está en coherencia con lo que nosotros vimos o lo que planteamos al principio. Luego tenemos 3x menos 1 negativo, ¿sí? Menor o igual a 0. Y luego tenemos x menos 1 mayor o igual a 0, ¿correcto? Y luego tenemos 3, en este caso sería menos 3x más 1, el negativo, fíjense que está en coherencia con lo que vimos al principio. En este caso, esto lo que nos va a quedar es menor o igual al positivo de este lado, que sería x menos 1. Y luego tenemos de vuelta lo mismo, negativo de este, ¿sí? Menor o igual a 0, y negativo de este otro, con lo cual acá planteamos los dos negativos, menos 3x más 1, ¿sí? Menor o igual al negativo de este, que es menos x más 1. Entonces, ¿cuál es el truco acá? La idea, fíjense cuántas desigualdades tenemos. Tenemos 4 por 3, tenemos 12 desigualdades. Entonces la idea es resolver las 12 desigualdades, ¿sí? O sea, piénsenlas como si fueran desigualdades individuales, una técnica, ¿no?, que se puede usar. Y la idea es que cada una de estas va a ser, supongamos, ¿no? En la primera fila nosotros tenemos la desigualdad A, la desigualdad B y la desigualdad C. Por ende, la desigualdad 1 completa es la intersección de todas esas, ¿sí? Como para que se entienda. En el caso 2 pasa lo mismo. Para no hacer demasiado largo el ejercicio, vamos a hacer una de esas desigualdades y mostrar el resultado del resto, ¿sí? Como para que se entienda. Entonces, por ejemplo, ¿cómo hacemos en este caso para resolver la primera? Una técnica sería, por ejemplo, ¿no? Fíjense, en este caso vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a poner el resultado acá. Acá, por ejemplo, para la primera lo que podríamos hacer es sumar 1 en ambos lados de la igualdad, cosa de sacar el 1 de este lado. Y lo que vamos a tener acá va a ser 3x mayor a 1, por ejemplo. Luego en el otro grado tenemos lo mismo. Si sumamos 1 en ambos lados, acá para eliminar estos dos, y esto lo que nos va a quedar es x mayor o igual a 1. Y en este caso lo mismo, ¿sí? Acá, por ejemplo, restamos x en ambos lados de manera tal de sacar esta x, ¿sí? Esto lo que nos va a quedar es 2x de este lado. Y después sumamos 1 de ambos lados, y cuando sumamos 1 acá lo que nos va a quedar es directamente 0, con lo cual esto nos va a quedar menor o igual a 0. Con lo cual, segundo paso, acá, entonces siempre recuerden que es el sistema 1. ¿Sí? Segundo paso acá sería, por ejemplo, en la primera ecuación, dividir ambos lados por 3, ¿sí? De manera tal de que lo que nos va a quedar en este caso va a ser x mayor a 1/3. En el segundo caso esto ya está, y después en el tercer caso esto nos queda x menor o igual a 0. Con lo cual, fíjense en este caso, ¿sí? Tienen que cumplirse todas simultáneamente porque lo dice la intersección. Entonces los ordenamos, ¿sí? Entonces vamos a tener, por ejemplo, x mayor o igual a 1 quiere decir de 1 a la derecha, x menor o igual a 0 de menos infinito a 0 y mayor a 1/3 viene así. Claramente no se juntan ninguno de los tres, con lo cual la solución del 1 es vacío, ¿sí? Entonces, si seguimos en esta línea, ¿cómo nos van a quedar los resultados de cada uno? Lo primero que vamos a tener es que en el primero de todos vamos a tener su conjunto vacío, si no hay ninguno que satisfaga las condiciones. En el segundo, el intervalo va a ser de 1/3 sin incluir a 1/2 sin incluir. En el tercero va a ser vacío y en el cuarto vamos a tener desde 0 incluido hasta 1/3. Entonces, pensemos por ejemplo, ¿sí?, cómo nos quedaría el intervalo completo, ¿sí?, como para tener una idea. En este caso, perdón, era 1/2 incluido. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La idea acá sería que cada caso es una unión, ¿sí? 1, unión 2, unión 3. ¿Por qué? Y unión 4, ¿no? ¿Por qué lo decimos así? Porque en el fondo puede ser uno u otro, no es como cada caso lineal donde era una intersección. Entonces, por ejemplo, ¿no?, ubiquemos a todos. Esto nos va a quedar de 1/3 sin incluir a 1/2. Tenemos este intervalo. Y luego tenemos desde el 0 al 1/3 incluido. Entonces, la unión de estos dos puede ser que la solución esté o en el rojo o en el azul, y es válida en ambos casos. Entonces, la solución definitiva acá es x perteneciente desde 0 incluido hasta 1/2 incluido. Y eso es el resultado. El resto de los incisos se hace igual, o sea, la mecánica es de la misma forma, ¿sí?, de forma tal que, ya les digo, tanto sea un módulo simple como en el primer caso como un módulo doble, ¿sí?, la apertura y la lógica siguen siendo de la misma forma.
¿Qué es lo que tenemos en el caso 2? Fíjense, nosotros tenemos una ecuación, ¿sí?, de representar en la recta real este módulo que vemos acá. Entonces, el meollo del ejercicio en realidad no es muy distinto de lo que vimos anteriormente. Es decir, la idea es resolver cuáles son las soluciones de ese intervalo y luego ubicarlas. Acá la particularidad que tenemos es que tenemos módulo de x menos 1 menor a 1, pero los números son todos excepto los enteros. Entonces, como sugerencia, lo que sería conveniente hacer es resolverlo para todos los números reales, si ustedes prefieren, y después sacar esos números que no vayan, digamos, como si fuera una especie de complemento, ¿sí?, o de sustracción de conjuntos. Entonces, recordemos en este caso, módulo de x menos 1 menor a 1 lo podemos pensar como, recuerden siempre el concepto, ¿sí?, de módulo de x menor a un determinado valor. Eso quiere decir que el número está comprendido entre el valor positivo y el valor negativo. Entonces en este caso esto nos va a quedar x menos 1 menor al valor positivo y mayor al valor negativo. Hecho esto, ¿sí?, ¿qué forma tenemos de resolver o de despejar esa x que se encuentra ahí? Esta x está acompañada con un menos 1 restando, con lo cual la forma de sacarlo es sumar 1 en los tres lados, ¿sí? Es una desigualdad simultánea, con lo cual esto va a quedar 0 menor a x, 1 menos 1 se va, y menor a 2. Entonces, si ustedes observan, ¿sí?, este sería el rango solución del problema. Entonces en este caso acá tendríamos entre el 0 y el 2, 0 y 2 no están incluidos, ¿sí?, lo cual es una buena noticia. Pero vete aquí que tenemos el 1. Entonces, ¿cuál sería la idea? O sea, sería todo este conjunto, ¿no? Una forma de representarlo sería, por ejemplo, x perteneciente a 0, 2, restándole el 1. El 1 no entra porque es un número entero, ¿sí? Entonces, en este caso, después tendríamos, o por ejemplo, otra forma sería pensarlo en dos subintervalos, ¿no? Como sería, por ejemplo, desde 0 hasta 1, unión desde 1 hasta 2 en los tres casos sin incluir. Eso es una de las maneras de poder resolverlo. ¿Qué pasa, por ejemplo, en este caso, donde tenemos una desigualdad doble entre lo que parecen ser una función cuadrática y una función cúbica, ¿sí? Bueno, la idea sería pensarlo de la siguiente forma, ¿no? Tenemos varios intervalos donde esto puede llegar a ser posible. En realidad, para hacerlo bien, o sea, habría varias formas lógicas de hacer este ejercicio, pero pensémoslo como si fuera un estudio de funciones. Es decir, ya les digo, hay varias técnicas y uno puede ser puramente lógico, digamos, siguiendo la nomenclatura de conjuntos, o una forma un poquito más creativa y más ingenieril, si ustedes quieren, es tratar de pensarlos como familias de funciones. Entonces, por ejemplo, ¿no?, nosotros tenemos el plano que tenemos siempre. La función 0, pensemos esto como si fueran funciones de i, ¿no? Por ejemplo, f de x, g de x y h de x. Entonces, por ejemplo, f de x igual a 0 es la recta constante 0 que vemos acá, ¿sí? F de x igual a 0. Después tenemos la parábola x al cuadrado, que es una función cuyo vértice está en 0, 0, y es lo que vemos a continuación, ¿no? X al cuadrado. Y en este caso es g de x. Y después tenemos x al cubo, donde en este caso es una función que, digamos, la curvatura sería algo del estilo, más o menos, ¿no? Igualmente yo lo estoy dibujando abajo porque hay algo que falta acá, que es ver dónde se cortan todos los puntos. Y fíjense que en este caso, si hacemos la igualación, por ejemplo, empecemos haciendo la igualación de x al cuadrado intersección con 0. Lo que vamos a ver es que el único punto de contacto está acá en 0. Pero, si ustedes se fijan, por ejemplo, la otra intersección de x al cuadrado igual a x al cubo, en este caso entonces nos va a quedar 0 es igual a x al cubo menos x al cuadrado, 0 es igual a x al cuadrado por x menos 1, con lo cual van a encontrar dos puntos de contacto. Si x al cuadrado es igual a 0, x nos queda 0 o x nos queda 1. Con lo cual, en realidad, la gráfica, para ser más exactos, pasaría, si tenemos acá el 1, 1, ¿sí?, cortaría en ambos puntos y la gráfica iría por este lado. Si el tema es, en este caso, ver si efectivamente la función es menor o mayor. Entonces tenemos tres intervalos en particular. Fíjense, desde 1 hasta más infinito, es decir, tenemos x mayor a 1, ¿sí?, es un escenario. Después tenemos x entre 0 y 1, ¿sí?, entre 0 y 1, ¿qué es lo que pasa? Y luego tenemos desde 0 y menos 1, ¿sí?, a ver si ocurre algo por el estilo, o por ejemplo desde menos 1 hasta más infinito. Entonces, como para tener una idea. Entonces lo que nosotros vemos acá
En este caso, piensen de la siguiente manera. Si lo pensamos en forma, digamos, partida, como lo vemos hasta acá, tendríamos 0 menor o igual a x al cuadrado y x al cuadrado menor o igual a x al cubo. 0 menor o igual a x al cuadrado, como nosotros vimos, si el único punto de intersección está en 0, eso quiere decir que la función 0 va a ser menor o igual a x al cuadrado para todos los números reales, ¿sí? Es decir, eso va a ser igual porque es menor o igual, es decir, va a ser igual cuando sea el 0 y después va a ser menor siempre para todo número. Entonces en este caso, estos son todos los números reales. Y x al cuadrado menor o igual a x al cubo, ¿sí? Si nosotros vemos vemos la idea, en este caso lo que nosotros tendríamos que tener es que nuestra función x al cuadrado tiene que ser menor a la función x al cubo. Entonces para esto lo que basta hacer es probar cuál es el intervalo, ¿sí? Cuáles son los números donde esto se cumple, ¿sí? Entonces, pensémoslo de la siguiente manera. De función, ¿qué es lo que nosotros vemos? X al cuadrado es menor o igual a x al cubo, siempre y cuando nosotros estemos desde 1 hacia más infinito. Entonces en este caso el intervalo va a ser de 1 a más infinito. Entonces la idea acá, o la clave, es que la solución en este caso, esto nos va a quedar x perteneciente a 1 más infinito, ¿sí? El resto de los ejercicios de esta parte, por mencionar algunos, ¿sí?, se van a resolver de una manera muy similar a lo que vimos al principio, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí?, si ustedes ven el b o el d o demás, son sumas de intervalos donde básicamente se resuelven todos de la misma forma del ejercicio anterior, ¿sí?, de despejar los módulos en dos partes y demás. Así que ahora vemos cuál es el camino de cada uno. En este caso, la idea es resolver las desigualdades con módulo que están planteadas acá. La dificultad que puede llegar a tener este problema es básicamente similar a la que vimos antes, es decir, tener bien claro el concepto de módulo y después, bueno, cómo ir abriéndolo según sea la necesidad, ¿no? Entonces, como primera cuestión, ¿sí?, hay una desigualdad que de hecho se usa mucho en los vectores, pero que también se puede usar acá, que hay que tener presente para lo siguiente, ¿no? Acá primero, para empezar, vamos a aclarar que A va a ser siempre un número positivo, B puede ser negativo, ¿sí?, con lo cual en el caso de que nosotros tengamos que B sea negativo o 0, se va a dar la desigualdad de que la suma del módulo de A y B siempre va a ser menor o igual que la suma de los módulos individuales de A y de B. Bien, entonces teniendo en cuenta esto por los signos. Bueno, dicho esto, vamos a arrancar para cada una de las desigualdades. Empecemos con el primer caso, donde nosotros acá tenemos la primera desigualdad, que es A más B igual a módulo de A por separado más módulo de B. Entonces, pensemos lo siguiente: A va a ser mayor o igual a 0 siempre, con lo cual acá tenemos dos posibilidades: o que B sea menor a 0, o que B sea mayor a 0. Entonces, la primera posibilidad va a ser A mayor o igual a 0, esto siempre de cajón, sí, y B menor o igual a 0, o que A en este caso sea mayor o igual a 0 y B sea menor estricto de 0. Entonces vamos a resolverlo como si fueran dos carriles por separado, ¿sí? En el primer caso en este caso vamos a tener A más B módulo, nos va a quedar, ambos son positivos, así que directamente abrimos los módulos con los valores que corresponden, ¿sí? Y esto en este caso lo que nos va a quedar es que es igual a la suma de los módulos individuales de cada uno. Sin ningún problema, vemos de esta manera. Con b menor a 0 lo que vamos a tener es que se cumple esta desigualdad, que es la de Cauchy-Schwarz. O sea que vamos a tener en este caso módulo de a más b va a ser menor o igual a la suma de módulo de a más la suma de módulo de b. Entonces, ¿cuál es la conclusión que tenemos de estos dos casos? ¿Sí? Vamos a tener la igualdad a más b, ¿sí?, va a ser igual al módulo de a más módulo de b siempre y cuando, ¿sí?, b sea mayor o igual a 0, ¿sí? Entonces esa es la desigualdad. Si no se cumple para Cauchy-Schwarz, que eso sale de teoría. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros tenemos la suma de ambos en módulo es menor estricto que la suma de los módulos individuales? Entonces, acá la única diferencia, entre comillas, con el razonamiento anterior va a ser que A va a ser mayor estricto que 0, por el hecho de que no vamos a contemplar el plazo de 0, por el hecho justamente de que no hay manera de, digamos, de anular individualmente por separado los dos, y B va a ser mayor que 0 también. Entonces, en este caso vamos a tener A mayor a 0 y B mayor a 0 por un lado, o la otra es que A sea menor a 0 y, A mayor a 0
y b sea menor a 0. ¿Sí? A siempre es mayor a 0 por la consigna, sino por nada en especial. Entonces en este caso vamos a tener por un lado el módulo de la suma, nos va a quedar la suma de los módulos, ¿sí? Y esto se va a cumplir siempre y cuando nosotros tengamos que este valor no sea menor, a más b no sea menor a la suma de los módulos, ¿sí? Entonces esto no es menor, ¿sí?, a la suma de los módulos. Y después la otra posibilidad es que a más b módulo sea menor a módulo de a más módulo de b, y eso ocurre caso desigualdad Cauchy-Schwarz, exceptuando obviamente el tema del menor o igual, porque obviamente no está incluido. Entonces en este caso, para que se cumpla esta condición, tiene que ocurrir que, digamos, acá, para que esto no ocurra, así no hay valores posibles. En el caso de que solamente va a quedar este lado de desigualdad como algo posible, entonces vamos a tener módulo de a más módulo de a más b nos va a quedar menor a módulo de a más módulo de b cuando b sea menor a 0, ¿sí? O si, solo si b es menor a 0, ¿sí? Eso es para empezar en este caso. Fíjense qué es lo que sucede en el primer caso, donde nosotros tenemos módulo de a menos b, nos va a quedar módulo de a más módulo de b por separado. Entonces acá vamos a considerar lo mismo, ¿sí? Tenemos dos posibilidades. A va a ser siempre mayor o igual a 0, ¿sí?, por consigna, pero tenemos la posibilidad de que b sea 0 o inferior, ¿sí? Entonces en este caso vamos a tener y b mayor o estricto que 0, b menor o igual a 0, ¿sí?, y acá tenemos ambas posibilidades. Entonces esto lo que nos va a quedar es, abriéndolo de esta manera, ¿sí?, vamos a tener la desigualdad de Cauchy-Schwarz, ¿sí?, porque justamente el hecho de tener menos menos va a ser más, ¿sí? Entonces en este caso nos va a quedar a menos b módulo va a ser menor a módulo de a más módulo de b, y si b es menor o igual a 0, menos menos va a ser más, con lo cual vamos a tener módulo de a más menos b módulo es igual a módulo de a más módulo de b. Y esto lo que nos abre la posibilidad es lo siguiente: si como esto vale en general para todos los números que esto, digamos, esta desigualdad vale para todos los números que cumple esta condición, acá no hay excepciones, acá el único cuidado que tenemos que tener es con esta parte. Entonces esto lo que nos va a quedar es a módulo de a menos b va a ser igual a módulo de a más módulo de b, siempre y cuando b sea menor o igual a 0, que es la condición que pide en el segundo punto, ¿okay? ¿Qué pasa, por ejemplo, en 4.4? Acá donde nosotros tenemos módulo de a menos b nos da menor a módulo de a más módulo de b. En este caso la diferencia es similar, ¿sí? Entonces pensémoslo de la siguiente manera, ¿sí? Siguiendo el mismo razonamiento, lo que vamos a llegar es a que módulo de a menos b, en este caso nos va a quedar menor a módulo de a más módulo de b, esto siempre y cuando b sea mayor a 0, ¿correcto? Entonces esa es la definición. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso 3.5, donde nosotros acá tenemos la igualdad de módulo de módulo? Bueno, la idea acá es tratar de abrirlo por separado, ¿sí? Vamos a tener en cuenta lo siguiente. Pensemos, nosotros hemos considerado ambas posibilidades como que a era mayor o igual a 0, ¿correcto? Y después tenemos el caso de que b sea mayor o igual a 0 o de que b sea menor a 0, ¿correcto? Son ambos escenarios. Entonces, de acá vamos a tener, primero por un lado vamos a tener, si a es mayor a 0, módulo y número es el mismo, ¿sí? Entonces vamos a tener módulo de a es igual a. Perfecto. En este caso ocurre lo mismo, módulo de a es igual a. Después, si b es mayor a 0, ocurre lo mismo que en el caso de a, es decir, sacamos el módulo directamente, buenísimo. Entonces esto nos va a quedar módulo de b es igual a b. No así en este caso, porque en este caso como es menor a 0, directamente tenemos que poner menos el número, ¿no? Porque justamente menos menos es más, y ojo con esto porque puede ser un poco capciosa la nomenclatura y puede, digamos, dar lugar a confusión. Entonces siempre recuerden esas condiciones importantes, ¿no? Ok. Y después esto, como condición que va a llevar a cada caso. En el primer caso vamos a tener módulo de a menos módulo de b. Esto lo que nos va a quedar es directamente, como estos son dos números positivos, módulo de a menos b. ¿Por qué? Porque es directamente la resta de los dos valores en términos absolutos y ya está, digamos, no hay demasiada vuelta. En este caso vamos a tener módulo de a más b, porque fíjense que es menos menos, reemplazando el valor es menos menos, ¿no? Entonces esto va a quedar distinto que módulo de a menos b, con lo cual no es lo mismo. Entonces
La idea acá es que el punto que a nosotros nos interesa o el punto que es válido para lo que nosotros buscamos es el primero, con lo cual el resultado, si lo voy a poner acá arriba, en este caso en rojo, lo que nos va a quedar es módulo de a menos b, ¿sí? Esto nos va a quedar igual al módulo de a menos b, siempre y cuando b sea mayor o igual a 0. Y después, el último caso que tenemos acá, que es el de la primera desigualdad, módulo de a menos módulo de b es módulo menor a módulo de a menos b, sigue el mismo razonamiento, ¿ok? Entonces, acá la idea es que tenemos la igualdad, con lo cual tenemos que tener la desigualdad, perdón, con lo cual acá tenemos que tener cuidado con cuáles son los intervalos importantes, ¿no? Entonces, pensémoslo de la siguiente manera. Nosotros hemos dicho a mayor o igual a 0 en ambos casos. Después teníamos b mayor o igual a 0, b menor a 0. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Fíjense. En el caso de que nosotros tengamos b menor o igual a 0, esta resta, ¿sí?, se va a transformar en una suma. Sigue la misma línea de esto, ¿no? Entonces, esto lo que nos va a quedar es, por este lado, módulo de a menos b va a quedar igual al módulo de a más b. ¿Sí? Y lo que se ve acá justamente es que de esta forma, ¿sí?, fíjense, módulo de a más b, ¿sí?, dado que b es negativo, va a quedar menor que módulo de a menos b, porque recuerden que en este caso b es negativo, esto es menos se hace más. Con lo cual, lo que se ve acá es que como esta resta es menor, ¿sí?, lo que va a quedar es que módulo de a menos módulo de b va a quedar menor que módulo de a menos b, siempre y cuando b sea menor a 0. ¿Sí? Con eso es la resolución de este problema. Esta parte lo que tenemos que hacer es, de igual manera que hicimos en los ejercicios anteriores, es encontrar cuáles son el o los intervalos de números solución de los conjuntos que estamos definiendo en cada una de las ecuaciones. Como particularidad acá no vamos a trabajar por ahora con módulos, si por lo menos el enunciado no lo dice. La idea acá es que vamos a tener a y b, que son dos números reales, no hay condición si son mayores a 0, menores a 0 o similares, así que lo que queda por hacer es resolverlos de manera directa. Entonces, vamos a empezar. En el primer caso nos dicen cuáles son los números que cumplen a es menor a cuadrado, ¿no? Entonces, en este caso, hay varias maneras de resolver esto. Si pensemos, por ejemplo, en lo siguiente. Una forma de tomarlo en cuenta sería pensarlo o llevándolo a algo parecido al módulo, ¿no? Entonces, por ejemplo, una forma sería si nosotros restamos a de ambos lados, ¿sí? Entonces en este caso nos quedaría 0 menor a cuadrado menos a, o lo que es lo mismo, a cuadrado menos a es mayor a 0. Si sacamos factor común a, esto nos va a quedar a por a menos 1 es mayor a 0. Y en el caso de que nosotros tengamos una multiplicación que es mayor a 0, tenemos dos posibilidades. Por un lado, en el caso de que sean los dos positivos o los dos negativos. Es decir, tenemos a mayor a 0 y a menos 1 mayor a 0, o a menor a 0 y a menos 1 menor a 0, ¿correcto? Entonces, abriéndolo en ambos casos, esto lo que nos da es, por ejemplo, ¿sí?, en este caso a mayor a 0, esto nos va a quedar a mayor a 0 y a sumando 1 a ambos lados nos queda mayor a 1, o lo que es en este caso lo mismo, a menor a 0, ¿sí?, y en este caso a menor a menos 1, ¿correcto? Con lo cual ahí tenemos esa doble desigualdad, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, fíjense, tenemos el 0, tenemos el 1. El primer conjunto sería desde 0 hacia la derecha, desde 1 hacia la derecha, con lo cual la intersección es desde 1 hasta más infinito. Y luego acá lo mismo, desde, si en este caso esto sería, perdón, acá es más 1. O sea que esto sería desde menos infinito hasta 0 y de menos infinito hasta 1, con lo cual los números se completan ahí en esta solución, en este intervalo de solución. Con lo cual a pertenece de menos infinito a 0, unión de 1 a más infinito, solución del problema, ¿sí? Entonces, con eso nosotros lo tenemos en cuenta en particular, ¿correcto? Bien. Y después, fíjense, por ejemplo, en el caso siguiente, ya acá estamos comparando dos números distintos, donde tenemos a menor a b, implica que a cuadrado es menor a b cuadrado. Entonces, una forma, digamos, de poder pensarlo sería lo siguiente: ¿qué pasa con distintos intervalos
de cada solución y cuál sería el rango de solución en ese sentido, ¿no? Entonces, pensémoslo por este lado. Esta técnica es un poco más compleja que la anterior por lo siguiente. Si ustedes se fijan en la segunda desigualdad, acá nosotros tenemos módulo de a menor a, a cuadrado es menor a b cuadrado, con lo cual esto implica que si queremos resolver esta desigualdad, lo que tenemos que hacer es aplicar raíz cuadrada en ambos lados, ¿sí? Y eso lo que nos va a llevar es a que la desigualdad va a tornarse módulo de a es menor a módulo de b, ¿sí? Entonces es importante esto por lo siguiente, porque eso nos habla de cuántos casos son posibles en cada uno, ¿sí? Y vamos a tener que usar un método un poco más abierto. Pensémoslo de la siguiente manera. Si tomamos a como referencia, porque acá estamos tomando dos números por separado, tenemos varias posibilidades. Primero, por ejemplo, ¿qué pasa si a es una fracción propia, si es una fracción impropia, si es negativo o si es positivo, ¿no? Entonces, pensémoslo de la siguiente manera. En este caso, ¿sí?, nosotros tendríamos a desde 1 hacia más infinito tiene un cierto comportamiento, desde 0 a 1, que es una fracción impropia, tiene otro comportamiento, y desde en un valor negativo ya ahí la ecuación cambia y pasamos a que el protagonista sea b. Entonces pensemos en cada caso. En el primer caso sería a mayor a 1, ¿sí?, en el primer intervalo. Por lo tanto, eso incluye que a va a ser menor que b, ¿no? Entonces, en este caso, a menor a b, el tema de los módulos se cumple. El módulo de ambos es igual a esta desigualdad, con lo cual no hay problema. Ese sería el primero. El segundo sería si a está entre 0 y 1, ¿no? Entonces, a entre 0 y 1, ¿sí?, y tenemos módulo a menor a b también. El tercer caso sería ya a es negativo, entonces vamos a tener a es menor a 0, pero acá vamos a tener módulo de a es menor a módulo de b, ¿sí?, y a su vez también vamos a tener que a es directamente menor a b, es decir, sin los valores del módulo. Y el cuarto caso es lo mismo, pero invirtiéndose esta desigualdad, ¿sí? Entonces tenemos módulo a es menor a 0, ¿sí?, módulo de a es mayor o igual al módulo de b, y acá vamos a tener que a es menor a b. Con lo cual, la idea es ir resolviendo todos a la vez, ¿sí?, y ver que obviamente la solución es la unión de todos los conjuntos, ¿sí?, qué pasa en un caso y qué pasa en el otro. Entonces, por ejemplo, ¿sí?, para resolver la primera, vamos a ir poniendo el resultado en cada parte como para que se vea la idea. ¿Qué pasa, por ejemplo, para llegar a a cuadrado? Si a es mayor que 1, deberíamos multiplicar ambos lados por a, ¿sí? Entonces multiplicamos por a el primer lado, por a el segundo. Si es mayor que 1, es positivo, con lo cual no hay cambio de desigualdad, perfecto. O sea que llegamos a cuadrado, ¿sí?, es menor a b por a, ¿sí? Y si a de cuadrado es menor a b por a, también eso va a ser menor que b por b, ¿sí?, porque se mantiene la desigualdad de que a es menor a b, con lo cual si multiplicamos ambos lados por b se mantiene lo mismo. Con lo cual esto nos queda a cuadrado es menor a por b, que esto es menor a b cuadrado, con lo cual se cumple la desigualdad para todo número. Perfecto, buenísimo. Vamos a ver en este caso, ¿sí?, si acá seguimos con la misma lógica y multiplicamos ambos lados por a, ¿sí?, acá me confundí, esto es una de más. Entonces esto lo que nos va a quedar es a cuadrado es menor que b por a, ¿sí?, y esto también, si nosotros comparamos, fíjense, ¿no?, a es menor a b, si multiplicamos ambos lados de la desigualdad por b, se mantiene la desigualdad que a por b o b por a es lo mismo, es menor a b cuadrado, con lo cual la desigualdad acá no cambia, no hay problema. ¿Qué pasa ahora con los casos donde a es menor que 0? ¿Sí? En este caso lo que deberíamos hacer es multiplicar por los módulos, primero por el hecho de que multiplicar por los módulos va a conservar, como es un número positivo, conserva el sentido de la desigualdad, es decir, no lo cambia si fuera un número negativo, como de hecho ocurre, ¿sí? Entonces en este caso vamos a multiplicar ambos lados por módulo de a, acá lo mismo, ¿sí?, y en este caso lo que vamos a tener, fíjense, esto nos va a quedar módulo de a por módulo de a, nos queda a al cuadrado, ¿sí? Entonces, y en este caso esto nos va a quedar menor a módulo de b por módulo de a. ¿Y qué es lo que sucede? Módulo de b por módulo de a, siguiendo esta misma lógica, módulo de b por módulo de a son dos números positivos, sigue quedando igual menor a módulo de b por módulo de b. Con lo cual, esto quede menor a módulo de b por módulo de b, que todo esto es b cuadrado, con lo cual sigue siendo menor a b cuadrado, pero, ¿sí?, como esto se cumple, perfecto, no hay problema. Y después, el caso un poco más complicado que podemos llegar a tener es el último, porque fíjense que acá multiplicamos nuevamente por módulo de a en ambos lados, ¿sí? Fíjense que acá lo que nos va a quedar es a cuadrado, ¿sí?, va a quedar mayor ahora, mayor o igual a módulo de b por módulo de a, y esto queda mayor o igual a b cuadrado, con lo cual
¿Cuál es la condición acá? Vamos a tener que es a menor a b implica a cuadrado menor a b cuadrado siempre y cuando, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? A tiene que ser menor a 0, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Y después tenemos que tener que el módulo de a tiene que ser mayor o igual al módulo de b, que de hecho es lo que ocurre en el tercer caso, ¿sí? Entonces, con esto tenemos la cuenta. Acá para el resto de los casos ocurre y en este caso de la desigualdad última tiene que darse las condiciones que vimos al principio. ¿Qué es lo que sucede en el caso 3? ¿Sí? Acá nosotros tenemos a es mayor a 0, ¿sí? Por lo tanto eso implica que a por b es mayor que b. La idea es la siguiente: si a es mayor que 0 no cambia el signo de b y aumenta el módulo, ¿sí? Entonces pensemos en abrir esto en dos posibilidades, ¿no? O sea, a va a ser mayor que 0 en las dos, pero acá el tema es qué pasa con el signo de b. Entonces vamos a tener a mayor a 0, podemos tener que b sea 0 o positivo o que b sea negativo, ¿sí? Entonces, en ese caso, ¿cómo resolvemos la desigualdad? Planteemos la desigualdad como siempre, es decir, vamos a tener a por b va a ser mayor que 0. Si a es mayor que 0, vamos a tener a por b mayor que 0. Con lo cual, si a por b es mayor que 0, ¿sí? Y nosotros vamos a tener que b es mayor o igual a 0, ¿sí? O sea, se cumplen las dos. Entonces, un número positivo va a ser mayor que un número positivo que sea mayor que 0, con lo cual la forma de juntar esta desigualdad es a por b mayor o igual a b, siempre y cuando todo nos ocurra b es mayor o igual a 0. ¿Qué pasa en el segundo? Fíjense, en este caso vamos a tener que a por b, puede ser un número positivo o negativo, es menor que 0. Con lo cual, nosotros al tener, supongamos que en este caso tenemos a por b, si b es negativo, esto lo que nos va a quedar es que a por b nos va a quedar menor que b, ¿sí? Entonces, siguiendo en esa lógica del resultado. Entonces, en este caso, ¿sí? Este es el resultado final que queda para mayor a 0, a por b mayor o igual a b, siempre y cuando b sea mayor o igual a 0. Y después, el último caso, ¿sí? Donde tenemos a más b es mayor o igual al máximo valor de ese intervalo, tenemos varias posibilidades. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los signos de cada uno? ¿Sí? Tenemos a puede ser positivo o negativo, b puede ser positivo o negativo, y hay que ir abriéndolo en partes. Entonces, vamos a ver la primera combinación, nos va a quedar a mayor o igual a 0, b mayor o igual a 0, la segunda a mayor o igual a 0 y b menor a 0, ¿sí? Acá decimos menor porque no estamos incluyendo el 0 del otro caso. Después tenemos a menor o igual a 0, perdón, menor a 0 porque ya lo estamos incluyendo en b, así que acá directamente lo tenemos acá. Y en el cuarto tenemos a, en este caso, menor estricto de 0 y b menor estricto de 0. Bueno, ¿cómo se va a ir abriendo esta cuenta, ¿no? En primer lugar, vamos a tener, para ir resolviendo cada desigualdad, la idea sería a más b, en el primer lugar, tiene que ser mayor o igual al primero, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a tener a más b, si a es mayor o igual a 0, en este caso a más b tiene que ser mayor a a, ¿sí? Y a su vez tiene que ser mayor a b, ¿sí? O sea, porque estamos tomando dos números positivos, ¿correcto? Entonces, en ese caso, eso implica que a más b, ¿sí? Va a ser mayor o igual que el más grande de los dos, ¿sí? Es decir, teniendo dos números positivos, se toma el más grande porque la suma va a dar positivo. Entonces ahí no hay problema. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el segundo caso? Vamos a tener a más b, a es positivo, con lo cual la suma va a ser entre un positivo y un negativo, siempre va a ser menor que el número positivo, y el número positivo va a ser siempre más grande que el negativo, con lo cual eso implica que a más b, la suma va a dar menor que el positivo siempre, que es lo mismo que repetimos acá, y esa suma, ese número positivo es el máximo de los dos. Ese número positivo que se elige es el máximo de los dos. ¿Qué pasa en el tercero? Fíjense, tenemos a más b es menor a b, ¿sí? Es decir, porque en este caso la suma entre un positivo y un negativo va a ser menor que el positivo, en este caso es el número b. O sea, sigue la misma lógica que el anterior, pero cambia. Llamamos a b, b a, es lo mismo. Y después acá vamos a tener b mayor a, porque este es el positivo y este es el negativo, con lo cual acá nos queda que a, ¿sí? Más b va a ser siempre más positivo, que es el b. En este caso, este es el máximo entre ambos. Y el cuarto, último punto, lo que nos dice es que los dos son negativos, con lo cual a más b, la suma de los dos, ¿sí?
nos va a quedar menor que o sea, va a ser lo mismo que esto, pero al revés, ¿no? La suma de dos negativos me va a quedar menor que uno de ellos, ¿sí? Y lo mismo pasa del otro lado, ¿sí? A más B me va a quedar menor que el otro negativo. Con lo cual, o sea, la suma de los dos va a ser siempre el más negativo. Con lo cual, A más B, esto lo que incluye es que A más B, ¿sí?, va a ser siempre menor que el máximo entre los dos. Es decir, el máximo puede ser el que sea más grande de los dos, digamos siendo que los dos son negativos, pero el que esté más cercano al cero en la recta ordenada. Estamos organizando clases particulares, individuales y grupales para apoyo a las materias parciales y finales, así que abajo dejamos nuestro dato de contacto para si ustedes quieren contactarse y seguir averiguando de la clase lo pueden hacer. Un abrazo grande y muchos éxitos.